Estamos enseñando Jonás. Hemos estado enseñando Jonás y hoy tengo el placer, el privilegio y la gran responsabilidad de enseñar Jonás capítulo 2. Pero cuando yo estaba haciendo el estudio de Jonás capítulo 2, se me vino una teoría de la cual es muy popular, la cual es de que las personas antes de morir pasan unos segundos toda su vida por su mente. Eso es lo que dicen, incluso hasta lo busqué en Google y hay hasta estudios que dicen que es verdad. No sé si es verdad o no, pero algo me pasó a mí una vez, hace 5 años, que el colesterol se me subió, se me disparó y se me bajó el azúcar a la vez. Y comencé a vomitar mucho, vomitar y vomitar. Y en ese momento es cuando tú en verdad te das cuenta que es lo verdaderamente importante en la vida. Y es el Señor. Porque nada de lo que yo había hecho hasta el momento me podría llevar si moría en ese momento. Y en ese momento entendí Mateos, lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, del versículo 31 al 33, que dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo hasta ese momento había puesto primeramente las añadiduras, lo terrenal, y de segundo al Señor. Y realmente me sentí triste y confrontado en ese momento. ¿Y sabes por qué nosotros llegamos a esto? Porque nunca nos damos cuenta de que Jesús es todo lo que necesitamos hasta que Jesús es todo lo que tenemos. Y es así, hermano. Y de esta manera quiero que nos introduzcamos en Jonás capítulo 2. Pero antes quiero que demos un repaso, porque me parece muy importante, de Jonás capítulo 1. Y vemos que Jonás capítulo 1, que este libro, el verdadero protagonista es el Señor, nuestro Dios, no es Jonás. Y lo sabemos desde el principio porque comienza diciendo, la palabra del Señor vino a Jonás. Y vemos que esta palabra que vino del Señor hacia Jonás fue una instrucción, la cual era llevar juicio a Nínive. Así que Jonás, en vez de ir hacia ese lugar, lo que hace Jonás es ir al lugar totalmente contrario, a Nínive, y hace un viaje a Tarsis. Vimos que Tarsis en ese momento para ellos, en el contexto de ellos, era el fin del mundo. Hasta el momento no se había conocido América, así que Tarsis, que quedaba por allá por España, era el fin del mundo para ellos. Así que Jonás se va hasta el fin del mundo de una manera desobediente hacia Dios, sin medir palabras, sin decirle al Señor por qué. Porque vemos en el capítulo 1 que nunca Jonás levanta una oración a Dios. Vimos que en la barca incluso Jonás no ora cuando un marinero pagano le dice, ¿por qué no le oras a tu Dios? Ni siquiera en los momentos difíciles, en ese momento Jonás levantó oración a Dios. Entonces vemos que Jonás viene en una espiral descendente. Vemos que en el versículo 3 de este capítulo 1 desciende a Job. Después vemos en el versículo 5 que bajó a la bodega del barco. Después vemos en el versículo 15 del mismo capítulo 1 que fue lanzado al mar. Y ahora vamos a ver en el capítulo 2, versículo 3, que es echado a lo profundo por Dios. Y en este mismo capítulo 2 veremos en el versículo 6 que descendió hasta la raíz de los montes. Y esto es lo que pasa con el pecado, hermanos. Porque ¿cuál es el pecado que nosotros cometemos? Es la desobediencia hacia el Señor. Y cuando entra el pecado, entra la muerte. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3, que cuando Adán y Eva desobedecen, por su desobediencia, entra la muerte. Y esto está pasando con Jonás, que viene decayendo a tal punto que está a punto de morir. Porque eso nos pasa a nosotros. Nos denigramos, pecamos hasta el punto de la muerte. Entonces, vemos después que Jonás es lanzado al mar y viene un gran pez y se lo traga. Se lo traga el gran pez y hasta ahí llegó, ¿verdad? Llegamos en el capítulo 1, hasta el versículo 17. Pero ahora vemos a Jonás levantando una oración al Señor, una oración de gracia. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo Jonás, de no decirle una palabra a Dios, llegó a tal oración de gracia? Así que vamos a leer, y si es posible, se puedan levantar para no perder la costumbre, para leer la preciosa palabra del Señor.
Jonás capítulo 2 dice lo siguiente. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me había echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con su cerrojo me ponían cercos para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandona. Pero yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificio. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, que sea tu palabra, mi Dios, siendo rema en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos revele lo que tú nos quieres enseñar por medio de Jonás capítulo 2. Que nuestros corazones estén dispuestos, Padre Celestial. Y utiliza mi Padre Santo, utiliza mi boca, utiliza todo mi ser para poder transmitir la palabra, mi Dios. Que yo esté muerto aquí, Padre Santo, pero que tu Espíritu viva para que esta palabra no sea entorpecida por mi voluntad, sino que sea tu voluntad haciéndose en medio de esta enseñanza. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí Jonás levantando una oración de acción de gracias a Dios. Y mi primer punto es una oración por salvación en medio de la angustia. Y vemos en el versículo 1 que dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces Jonás está levantando una oración en este momento dentro del vientre del pez. No me digan de qué manera está Jonás viviendo dentro del vientre. Me imagino que debería estar todo oscuro, baboso, y debería ser un momento angustiante. Pero ahí Jonás, en ese lugar, estaba levantando oración al Señor. Y después veo que en el versículo 2 dice: en mi angustia, y dijo Jonás, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Wow. Estamos viendo entonces que Jonás está levantando aquí también una plegaria por salvación, rogándole al Señor que sea salvo. Pero lo que más me impresiona de este versículo 2 es que el Señor le responde. ¿Y a quién le está respondiendo el Señor? Es la pregunta que no hemos de hacer, ¿verdad? ¿Quién es al que le está respondiendo el Señor? Pues el Señor le está respondiendo a un Jonás que era desobediente, que se fue sin dar palabras, tratando al Señor como si el Señor fuera cualquier cosa. El santo, santo. Este es el rebelde al que el Señor está contestando. Y cuánto amor podemos ver del Señor, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra conducta desobediente y pecaminosa, aún Él contesta nuestras oraciones, escucha nuestras oraciones. Cuánto amor hay ahí en el Señor, ¿verdad? Y sabes, nosotros somos como Jonás, porque buscamos al Señor cuando estamos en angustia. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí entonces vienen las largas oraciones, vienen los devocionales, vienen los ayunos, vienen las vigilias. En esos momentos hacemos todo eso y no está mal, hermanos, está bien. Pero ¿por qué no estamos haciendo lo mismo cuando estamos en tiempo de abundancia, en tiempo de gozo, donde todo sale bien en nuestras vidas? Porque lamentablemente tenemos a un Dios en los medios de angustia, pero tenemos otro Dios en los medios, en el medio de la abundancia y en el medio de las victorias.
Y ese Dios se llama que somos nosotros. Porque entonces somos autosuficientes. Y entonces sí buscamos a Dios, hacemos un devocional de 5 minutos, una oración de 2 minutos y a dormir. Pero cuando estamos en angustia, wow, hay tal devoción al Señor. Pero si mi Dios es mi Dios de verdad, si Cristo es mi Dios, entonces Él es mi Dios en la angustia, pero también es mi Dios en el gozo. Eso es lo que debemos entender. En todo tiempo debemos de buscar a nuestro Señor. No simplemente buscándolo en los momentos difíciles, porque Él es el Dios de todo y para todo. No seamos nuestro propio Dios. Y entonces, ¿qué llevó a Jonás? Es la pregunta que queremos hacer. A orar a Dios de esta forma. ¿Cómo salió de esa rebeldía? Vieron a Jonás, que vimos en el capítulo 1, versículo 3. Jonás está en la barca se está destruyendo y Jonás no le habla al Señor. Entonces a mí sí se me hace esa pregunta. ¿Cómo es posible que Jonás llegara a tal oración? Y eso lo podemos ver del versículo 3 al versículo 6, y lo voy a leer. Y es: pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Jonás está viviendo un momento difícil y de agonía al estar a punto de morir. Y es ahí donde entiende que Dios lo tiene en esta situación por causa de su desobediencia. Y es que Dios entonces comienza a traer disciplina a Jonás. Comienza a mostrarle a Jonás qué es vivir una vida sin Él. Porque en el capítulo 1, el versículo 3, también podemos ver que Jonás se va de la presencia de Dios. Entonces ahora Dios le está demostrando a Jonás: ¿quieres estar fuera de mi presencia? Esto es vivir fuera de la presencia mía. Entonces Dios aplica disciplina a Jonás. Y sabes, hermano mío, es mejor tener una disciplina aquí en la tierra momentánea que la justicia eterna de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo, porque lo que Jonás está viviendo ahí, Jonás estaba hundiéndose en el mar, hermanos míos. Se estaba ahogando. Yo no sé aquí cuántos se han ahogado con una espina, o como mi esposa una vez se estaba ahogando con un pedazo de carne, o ahogándose en una piscina. Es terrible. Ustedes se ríen, pero es horrible. Entonces Jonás estaba muriendo, las algas lo estaban envolviendo. No había forma que Jonás se salvara por sí mismo. Así que el Señor está llevando a Jonás hasta ese momento, a entender que necesitaba de un Salvador, a entender que era estar lejos de Dios. Y lo que estaba pasando Jonás en lo natural era el reflejo de lo que le estaba pasando espiritual. Jonás estaba muriendo porque el pecado, porque la muerte entra por el pecado. Y el pecado, el principal pecado es la desobediencia. Lo vimos en Génesis capítulo 3. Así que Jonás está muriendo y está entrando en disciplina con Dios. Y Dios lo está llevando a que abra los ojos. Pero hermanos, debemos ver que la disciplina de Dios es amor. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Wow. El Señor al que ama, disciplina, hermano. Y la disciplina es un acto de amor. Quizás ustedes han visto, o nosotros hemos visto, a personas que hacen el mal, pecan contra todo el mundo, roban, y tú los ves bien, los ves alegres. Quizás tú te has confrontado y te has preguntado y le has preguntado a Dios: Dios, ¿por qué esta persona que vive de esta manera le va tan bien y no le pasa nada? Parece que la justicia... Pero yo te digo, hermano, ay de ellos, porque les espera una justicia eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios que Dios nos disciplina a nosotros.
Gloria a Dios. Y hermano, cuando seas disciplinado en la iglesia, no lo veas como un acto de rabia, como un acto así como que quieren desquitarse o algo de ti. Tienes que verlo como un acto de amor. Porque podemos ver, y esto lo voy a parafrasear en Mateo capítulo 18, versículo 12, apúntenlo para tarea, donde habla de la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Donde están las 100 y sale una, y el pastor va a buscar a esa y deja las 99. Eso, si tú lees todo Mateo 18, te darás cuenta que lo que está hablando Jesús ahí es de disciplina. Porque cuando tú entras en pecado, en desobediencia, te estás saliendo del redil de Dios. Entonces lo que hace Dios, lo que hace Jesús es buscarte y traerte al redil. Eso es lo que hace la disciplina de Dios. Tú estás pecando, entonces Dios va, o la iglesia por medio de su palabra va y te atrae, hermano, porque te estás perdiendo. Y el león anda, el diablo anda como león rugiente, esperando que ovejita por ahí se sale del redil. Entonces Jesús te trae el redil y entonces nos está pastoreando el buen pastor, el cual es nuestro Señor Jesucristo. No rechacemos la disciplina, amémosla. Es difícil, sí, yo he sido disciplinado, es difícil, pero después tú te das cuenta y abres los ojos y dices, wow, me estaba perdiendo. Y Jonás, entonces vemos que despierta. Jonás comienza a entender que se estaba perdiendo, que estaba en pecado. Pero ¿será que Jonás despierta porque se estaba ahogando? ¿Qué es realmente lo que estaba pasando Jonás? Y dice el versículo 4, entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Si ustedes leen con mucho amor y calma el capítulo 2, se darán cuenta que Jonás no está diciendo, Señor, sálvame de acá del mar. No lo van a ver. Aquí lo que más le preocupa a Jonás es que ha sido expulsado delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque lo que más le daba temor a Jonás no era tanto morir, sino morir sin Dios. Porque para nosotros los cristianos morir es ganancia, pero morir sin Cristo es perdición. Así que Jonás lo que más temor tiene es morir sin Dios. Ese es el temor que Jonás está teniendo dentro o debajo, el fondo del mar. Y el punto 3, hermanos, es ¿dónde nace el verdadero arrepentimiento? Y ahí mismo Jonás en el versículo 4, en el capítulo 2, versículo 4, lo dice y mira, aquí comienza a nacer el verdadero arrepentimiento de Jonás. Entonces Jonás dice, entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás se está arrepintiendo, ha comenzado a arrepentirse y dice, Dios, yo me quería ir lejos de tu presencia, pero ahora yo miraré tu santo templo. ¿Y qué significa mirar a su santo templo? Es mirar otra vez hacia el Señor. Cuando Salomón, esto lo podemos ver en 2 Crónicas, capítulo 6, del 18 adelante, lo dejo de tarea. Cuando Salomón construye el templo de Dios, él hace una oración y dice, Señor, que aquí habite tu presencia, Señor, pero que cuando Israel necesite buscarte, tú los puedas aceptar su oración. Cuando Israel esté en guerra y estén perdiendo la guerra a consecuencia del pecado que ellos han hecho, ellos puedan mirar hacia tu templo, arrepentirse a Dios y tú le puedas aceptar su arrepentimiento, mi Señor. Y pueden leerlo todo y verán a ver cuán hermoso es. Y entonces todas las personas de Israel, y pueden leerlo en el Antiguo Testamento, siempre oraban mirando hacia el templo. Lo que estaba haciendo aquí Jonás era, Señor, perdóname, me vuelvo a ti, Señor. Eso es lo que significa volver a mirar a tu santo templo. Wow. Y vemos, si continuamos leyendo, que dice, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con su cerrojo me ponían cerco para siempre. Tú me sacaste de la fosa, mi vida, oh Señor Dios mío. Wow, hermanos míos. ¿Dónde nace el verdadero arrepentimiento?
¿Dónde nace ese verdadero arrepentimiento en nosotros? ¿Dónde nació el verdadero arrepentimiento de Jonás? Para mí, el énfasis de este capítulo 2 está en el versículo 6. Porque dice, descendía hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Pero tú, wow, los pero de Dios. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Y es que el verdadero arrepentimiento nace cuando se nos es revelado lo perdido que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando vemos la gloriosa salvación de nosotros, la salvación que vemos en Cristo Jesús, el cual entregó su vida en rescate a nosotros. Entonces, cuando entendemos lo mal que estábamos, lo desobediente que estábamos y que merecíamos el infierno y no había forma alguna de que nos pudiéramos salvar, cuando nos damos cuenta lo pobre en espíritu que somos, lo ineficiente para nuestra salvación, lo inútiles para nuestra salvación, no hay nada que hacer, pero vino Dios y bajó desde el cielo y entregó su vida en rescate a nosotros. Y aquí hay una conexión al Evangelio hermosa, hermanos. Hasta este punto, el versículo 6, ustedes ven cómo Jonás va decayendo, cómo Jonás por sus delitos y pecados y por su desobediencia está muriendo. Ahora, acompáñenme a Efesios. Veremos Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5, y van a ver cuán parecido es esto. Esta es la conexión de Jonás al Evangelio. Por eso es que hablamos que el Antiguo Testamento es sombra de Cristo. ¿Quieres ver la sombra de Cristo en Jonás? Leamos Efesios del 1 al 5. Y dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, como Jonás, ¿verdad? Entre ellos también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4, que me parece tremendo, dice, pero Dios. Wow. En Jonás capítulo 2, versículo 6, dice que Jonás estaba perdido en sus delitos y pecados, que él estaba en esa situación por su pecado, pero Dios. Y aquí en Efesios del 1 al 3 dice que también nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, directos para el infierno, pero Dios, léanlo conmigo, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. ¡Wow! Hermano, cuando entendemos esto, nace el verdadero arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento condenatorio de Dios, sino un arrepentimiento por amor, por aquel que nos rescató. Porque vemos que Dios, en su gran misericordia, nosotros siendo enemigos de Él, Él ha venido y nos ha rescatado. En Jonás podemos ver en el capítulo 2, versículo 6, que Jonás ya estaba dentro de una tumba. Él decía prácticamente que ha sido sepultado por las aguas, que ya la tierra lo estaba cerrando. Pero Dios, ¿sabes qué hizo Dios? Vino, lo sacó, aún siendo el pecador, y lo liberó de la muerte eterna. Yo no sé si tú lo entiendes. ¡Wow! Santo. Y así fue que Dios nos salvó a nosotros. Así hemos sido rescatados, hermanos. Qué gran y profundo amor del Señor, nuestro Dios. Pero el verdadero arrepentimiento, hermanos míos, da frutos de arrepentimiento. Eso lo dice Jesús. Den fruto de arrepentimiento. Y es que cuando entendemos lo que pasa, en lo que hizo Dios, no hay forma que no entremos en arrepentimiento. Podemos dar fruto. Si estamos dando fruto en ciertas áreas de nuestra vida,
dando fruto en ciertas áreas de nuestra vida, es porque en esas áreas aún no estamos entendiendo el Evangelio. Si todos aquí, hermanos míos, no hay uno aquí que no tenga una lucha. No hay uno aquí, hermanos míos, que no estemos luchando con algún pecado. Pero lo que debemos de preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo no estoy entendiendo el Evangelio en esta área de mi vida? Y si aún no nos damos cuenta de algún pecado, debemos de orarle al Señor, que es el que escudriña nuestros corazones, y preguntarle: Señor, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida que no te está dando la honra? Y si no, también pregúntale a la iglesia, pregúntale al hermano: hermano, ¿te estoy tratando bien? Hermano, ¿has visto algo pecaminoso en mi vida? Para ver cómo el Evangelio entra ahí. Y les voy a dar 2 ejemplos de esto. Por ejemplo, si tratamos mal a nuestras esposas, entonces no entendemos que debemos de amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Si no estás amando a tu esposa y la estás tratando como Cristo, que se entregó por su iglesia, no estamos viendo el Evangelio ahí, hermano. Entonces, que el Evangelio cubra toda área de nuestra vida. Hermanos, si tenemos falta de perdón, ¿qué pasa si tenemos falta de perdón? ¿Cómo vemos el Evangelio ahí? Entonces no entendemos que siendo enemigos de Dios, Él envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados y así fuéramos redimidos. Imagínate, nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, y Él envió a su único Hijo a morir por los enemigos. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 10. Si nos falta perdón, miremos lo que hizo el Señor con nosotros que somos pecadores. Toda área que no esté dando frutos de arrepentimiento es un área de nuestra vida en la que no entendemos el Evangelio y por ende no nos hemos arrepentido. Así es, hermano. Y 4 punto, la salvación es del Señor. ¿Cómo Jonás llegó a entender esto? Jonás en el capítulo 1 no entendía que la salvación era del Señor. Él de alguna forma se creía el soberano por encima de Dios. Y nosotros somos así. Muchas veces nosotros seguimos a la palabra de Dios, hermanos, cuando estamos de acuerdo con ella. Pero cuando no nos gusta algo, somos unos Jonás. Y nos creemos el soberano del soberano. Creemos que el Señor es nuestro siervo. Y no es así. Y eso se lo demostró Dios a Jonás. Dios le demostró a Jonás que él no era el soberano. Le dijo: Jonás, tú vas a Nínive a llevar palabra de Dios. Y Jonás dijo: no, Jonás. Pues vas a Nínive porque yo soy el soberano Dios y no tú, Jonás. Eso es lo que está haciendo Dios. Porque a veces pensamos eso, hermanos míos, que somos los soberanos. Pero el Señor es el soberano. Y Jonás ahí se comenzó a dar cuenta que él era un pobre en espíritu, un perdido. No podía hacer nada Jonás ahí para salvarse. No podía ni gritar para pedir ayuda, porque se estaba ahogando. Y dijo Jonás seguramente: la salvación es del Señor. ¿Por qué? Porque yo en estas circunstancias no me puedo salvar a mí mismo. Estoy muerto. Y tampoco puedo evitar que sean salvados los de Nínive. No puedo evitarlo, porque aquí me tiene Dios así. Y como tampoco pude evitar que fueran salvados los marineros. ¿Recuerdan los marineros paganos que Dios salvó? Entonces Jonás dice: la salvación es del Señor. Yo no puedo hacer nada por la salvación de Dios. Hermano que estás aquí, que has sido salvado por Dios, fue Dios el que te salvó. No fue un hombre, fue el Señor. Tú estás aquí sentado porque Él mismo te ha traído, te ha arrastrado a la salvación de Dios. Dice en Efesios capítulo 1 que antes de la fundación del mundo ya Dios nos escogió. Ya Dios nos escogió. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios te había escogido por salvación.
Y gloria a Dios que la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Porque si la salvación dependiera de nosotros, fuéramos como Jonás y estuviéramos muriendo, ahogándonos en el pecado. Pero Dios nos ha salvado y la salvación es de Él. No depende de nosotros, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos míos. Y quinto punto, y ya estoy terminando. Dice así. Bueno, antes de eso quería leer Efesios 2:8 que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, dice el versículo 9, sino por gracia. No por obras, sino por gracia. Gloria a Dios. Nada hicimos para ser salvados. Todo se hizo en Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús basta para ser salvados por Él. Amén. Y el punto 5 dice, ya terminando, dice: todos nosotros somos como Jonás y merecemos la muerte como Jonás la merecía. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Todos somos como Jonás, hermano. No veas este libro de Jonás como una persona que allá le falló a Dios y tú no. Todos le hemos fallado a Dios. Todos los días hacemos la de Jonás. Desobedecemos y vamos al lado contrario, al lado más lejano. Pero gloria a Dios por Cristo. ¿Sabes? Jonás es un tipo de anticristo. Voy a mostrarle el siguiente contraste y dice así: Jonás agonizó por sus pecados en lo profundo del mar. Jonás agonizó por sus pecados en lo profundo del mar. Jesús agonizó por nuestros pecados en la cruz. Amén. Tomando nuestro lugar. Jonás duró dentro de la ballena, del pez, 3 días y 3 noches por sus pecados. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al 3er día. Jonás, cuando sale del pez, es porque Dios había aceptado su oración de arrepentimiento. Jesús resucitó y salió del sepulcro porque Dios aceptó su sacrificio por salvación de nosotros. Lo que Jonás vivió fue por su propio pecado. Lo que Jesús sufrió fue por redención de nuestros pecados. Jesús tomó el lugar que nosotros merecíamos y murió en la cruz y nos justificó. Su vida obediente nos las dio como si nosotros la hubiésemos vivido. Y nuestra vida de desobediencia la cargó y murió y pagó por ella muerte en la cruz. Yo no sé cuánto amor tú ves ahí, pero yo veo a todo ahí. ¿Cómo yo seré desobediente a mi Señor, que lo entregó todo por mí? Si por causa de mi desobediencia Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces yo me esforzaré por ser obediente a mi Señor, como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos también a Jesús y a Jonás en este contraste. Jonás, cuando estaba en la barca, prefería ser lanzado al mar. Prefería Jonás morir antes de hacer la voluntad de Dios. Jonás prefirió morir antes de llevar el mensaje de salvación a unos gentiles. Pero Jesús murió y entregó su vida voluntariamente por rescate de estos gentiles que somos nosotros. Y hemos recibido salvación en Cristo Jesús ahora. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Evangelio, hermanos míos! Y es que si nosotros no entendemos, hermanos míos, lo pecadores que somos, no entenderemos la gracia del Señor en nosotros. Por eso es que primero vino la ley, hermanos. Y es que la ley vino primero para confrontarnos en nuestros pecados, para mostrar lo perdido que estábamos. Y después viene la gracia para mostrar el amor de aquel que murió en la cruz y resucitó
y nosotros junto con Él. Así que hago un llamado, hermanos míos. Hago un llamado. Y el llamado es el siguiente. Si tú has venido acá o estás comenzando a mirar a Jesús, así como Jonás volteó y miró hacia el templo, tú ahora estás viéndolo, pero aún no entiendes lo que hizo Él, o ahora apenas lo estás entendiendo por medio de esta prédica. Arrepiéntete, hermano, pero arrepiéntete por amor de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Y si tú eres como un Jonás, el cual te has alejado de Dios, quizás porque has pasado por cosas difíciles en el ministerio o por alguna otra razón. Hermano, no hay nada en este mundo más grande de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. No hay amor más grande que cubra cualquier falta que la que Dios hizo en la cruz del Calvario. Así que, como Jonás, volvámonos al Señor. Y ahora, hermanos míos, Jonás viene y dice lo siguiente en el versículo 9. Pero yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificio. Lo que prometí, pagaré. Las salvaciones del Señor. Jonás aquí termina con adoración. Jonás está dentro del pez. Por eso sé que Jonás está pidiendo por salvación eterna y no simplemente por salir del pez. ¿Por qué sé eso? Porque el versículo 9, 8 y 7 están antes del versículo 10. Y en el versículo 10 es cuando sale Jonás del pez. Así que Jonás, dentro del pez, levanta acción de gracia y dice: a gran voz te diré y te serviré, y la salvación es del Señor. ¿Cuántos se pueden levantar ahora y adorar al Señor y decir y honrarlo con una adoración y decir: la salvación es del Señor? Adóralo en este momento, hermano mío.